Hola, ¿qué tal? ¿Cómo el país de Ferrari, Gucci y Armani terminó siendo más pobre hoy que hace 25 años? ¿Cómo una potencia industrial que en los 90 superaba a Francia y Reino Unido se convirtió en el enfermo de Europa? Les voy a contar porque Italia son literalmente los mexicanos de Europa y no es una comparación al azar. Cuando terminen de ver este video van a entender perfectamente por qué. Esta es la historia de un país que vivió décadas enteras en una burbuja económica inflada con devaluaciones, que tuvo a un magnate de la televisión gobernando durante años y que hoy está tan endeudado que potencias extranjeras se lo están repartiendo como si fuera un pastel. Tiene mafia, corrupción, sexo en horario estelar y un colapso económico que todavía no termina. Agárrense porque esto es puro fuego. Para entender el desastre actual tenemos que viajar a los años 80 y 90. Italia en esa época era la fábrica barata de Europa, la China del siglo XX. El truco era simple. Cada vez que la economía se ponía fea, el Banco Central italiano devaluaba la lira y problema resuelto. Sus productos se volvían más baratos en los mercados internacionales y las exportaciones se disparaban. Miren estos números, en 1980 con un marco alemán te daban 450 liras. 15 años después, en 1995, ese mismo marco valía 1.300 liras. Una devaluación de casi 200% en década y media. Era adicción pura a imprimir dinero barato. Italia inundaba el mundo con productos de bajo costo. Ropa, muebles, automóviles económicos, juguetes de plástico. Giochi preziosi. El famoso Made in Italy de esa época no era lujo, era producción en masa a precio de ganga. Y aquí viene lo interesante, los italianos no ganaban fortunas, pero vivían bien. Questa è la Fiat Panda, la più nuova delle Fiat, a 650 o 900 cm3 di cilindrata. Un trabajador promedio ganaba lo equivalente a $800 al mes, pero con eso se compraba su Fiat, se iba de vacaciones a la costa, comía bien todos los días y hasta le sobraba para el vino. ¿Por qué? Porque dentro de Italia todo también era barato gracias a la lira débil. Era una burbuja perfecta, una ilusión colectiva de prosperidad. Los datos lo confirman. Italia alcanzó un PIB per cápita de $20.123 en 1992, superando a Reino Unido con 19.360. Los italianos llegaron a ser más ricos que los británicos. Pero aquí viene el golpe más duro. Todo ese modelo dependía de seguir devaluando eternamente, era vivir con todas las tarjetas de crédito al límite, y cuando no pudieron seguir haciéndolo, el castillo de naipes se vino abajo. Y aquí entra el personaje que define lo que es Italia moderna, Silvio Berlusconi. Este tipo pasó de cantar en cruceros a convertirse en el amo absoluto de un país, controlando al mismo tiempo el dinero, los medios y el poder político, y lo que hizo para lograrlo no lo vio venir nadie. En los años 70, la televisión en Italia era monopolio total del Estado. Solo existían los canales de la RAI, la corporación pública. Estaba prohibido por ley crear cadenas privadas. Pero Berlusconi encontró el resquicio legal perfecto. Primero construyó una urbanización de 4.000 viviendas en Milán con conexión de cable incluida. Luego creó Telemilano, técnicamente una tele local de barrio. La ley permitía teles locales, pero no cadenas nacionales. ¿Y qué hizo? Algo brillante o perverso, según como lo miran. Se dedicó a comprar todas las televisiones locales que iban apareciendo en cada región italiana. Roma TV, Teletorino, Video Veneto, todas. En 1981 las unificó bajo un mismo logo, Canal 5. Técnicamente seguían siendo canales locales, pero emitían exactamente el mismo contenido al mismo tiempo. Era una cadena nacional disfrazada, un truco legal magistral. La estrategia fue demoledora. Fichó a los presentadores estrellas de la tele pública, compró los derechos de las series americanas más exitosas, trajo el anime japonés. Entre 1980 y 1981, Canal 5 multiplicó su facturación por 6, de 13.000 millones de liras a 75.000 millones en un solo año. Para 1987 tenía el 48% de audiencia en Italia. La mitad del país estaba pegada a los canales de Berlusconi, un magnate televisivo que usó los medios para construir poder económico.
¿Les suena familiar? En América Latina hemos visto ese patrón repetirse una y otra vez, solo que Berlusconi lo llevó al siguiente nivel. Pero construir ese imperio en tiempo récord costó dinero, mucho dinero prestado. Para 1994 su brazo financiero, Fininvest, era la segunda empresa más endeudada de toda Italia. Y lo que pasó después no lo vio venir nadie. Dejó la gestión de sus empresas y se metió de lleno en política, porque cuando tienes ese nivel de deudas, la mejor manera de protegerte es controlar también el gobierno. Se anche a te questa Italia così com'è non piace, vieni con noi per cambiarla. 1994 fue el año perfecto. La Democracia Cristiana, el partido que había dominado Italia durante toda la Guerra Fría, se desintegró por escándalos de corrupción monumentales. La derecha italiana no tenía líder. Berlusconi creó su propio partido político, el nombre Forza Italia, exactamente el grito que usan los italianos para animar a su selección de fútbol, sin ideología clara, puro marketing emocional. Y funcionó. Ese mismo año ganó las elecciones, controlaba la televisión más vista del país, los otros partidos estaban destruyéndose entre ellos y Berlusconi era un vendedor nato, la combinación perfecta. Pero aquí viene la parte más heavy. No solo gobernaba Italia, también era dueño de las principales cadenas privadas y controlaba la televisión pública como primer ministro. Según The Economist, en el año 2001, controlaba el 91% de la cuota de pantalla televisiva italiana. 91%. Imaginen eso en cualquier otro país democrático. Un solo tipo controlando prácticamente toda la información que ve la población y siendo además presidente. Es una concentración de poder obscena. Un magnate de los medios que llegó al poder y lo usó para proteger sus intereses. ¿Les recuerda a alguien? La diferencia es que en Italia lo lograron de forma casi total. Con ese poder absoluto, Berlusconi convirtió el Parlamento en su oficina personal, amnistías fiscales que beneficiaban sus deudas, regulaciones financieras a medida. Durante años, Italia fue básicamente una democracia con un solo dueño. Esperen, porque lo que viene es todavía peor, como Italia pasó de potencia industrial a territorio de conquista extranjera. Pero antes, si este análisis es interesante, ayúdenme con un like y compartan el video. Este tipo de investigación lleva horas de trabajo. Cuéntame en los comentarios si conocen Italia o si han notado estas similitudes con otros países. Me interesa mucho leer sus experiencias. Ahora sí, vamos al colapso final. Año 2002, Italia entra al euro y abandona la lira. Ya no pueden hacer su truco favorito de devaluar cada vez que la economía se complica. El euro lo controla el Banco Central Europeo, no Roma. Al mismo tiempo, China entra en la Organización Mundial del Comercio y aquí Italia recibe un golpe demoledor. Porque resulta que los chinos hacen exactamente lo mismo que hacían los italianos, producir cosas baratas en cantidades industriales, solo que los chinos lo hacen todavía más barato porque los salarios son infinitamente menores, o lo eran. Los números son brutales. Fiat vendía 1.300.000 autos en Europa en 1990. Hoy apenas llega a 700.000. Y no es solo Fiat, es toda la industria italiana de bajo valor que se desploma. Pero aquí viene el golpe más duro. Italia tiene un Estado gigantesco que hay que mantener. Más de 3 millones de funcionarios públicos entre los mejor pagados de Europa. Una burocracia kafkiana que hace todo lentísimo. Para resolver un conflicto comercial en tribunales italianos se tardan en promedio más de 3 años. En Francia, 2 meses y medio. Es una diferencia que mata cualquier intento de hacer negocios eficientemente. Economía cayendo, ingresos fiscales bajando, pero gastos públicos manteniéndose o subiendo. La solución, deuda, mucha deuda. Hoy Italia tiene una deuda pública de más de 135% de su PIB, cuarto país más endeudado del mundo en términos relativos. Es insostenible. Y lo que pasó después era predecible. Cuando estás tan endeudado, alguien más empieza a ser dueño de tus activos. China compró puertos estratégicos como el de Trieste, tomó control de empresas como Pirelli, metió dinero en sectores tecnológicos. La inversión china directa creció 300% entre 2010 y 2019. Pero no solo China. Rusia también metió mano, especialmente antes de la guerra. El gobierno del Movimiento 5 Estrellas coqueteó abiertamente con Moscú. Matteo Salvini era tan pro Putin que daba pena ajena.
y todavía sigue haciéndolo. Acuerdos energéticos dejaron a Italia totalmente dependiente del gas ruso. En 2018 Italia fue el único país del G7 que votó contra sanciones a Rusia. Berlusconi mismo, en 2022, cuando empezó la guerra en Ucrania, defendió públicamente a Putin diciendo que eran muy buenos amigos. Un país endeudado que vende sus activos estratégicos a potencias extranjeras, ¿les recuerda algún patrón que hayamos visto en América Latina? Exactamente el mismo libreto, pero en Europa. La pregunta es, ¿por qué los italianos permitieron todo esto? ¿Por qué no hubo reacción? La respuesta es brutal. Italia no tiene las herramientas culturales para defenderse. El periodismo italiano es débil comparado con otros países europeos. La mayoría de periodistas necesitan licencias estatales para trabajar. Hay colegios profesionales obligatorios. Los medios están mayormente controlados por políticos o empresarios con intereses muy concretos. El nivel de investigación periodística es bajo, es medieval. Pero hay algo peor. Italia es un país que envejece sin freno. Edad promedio 47 años, una de las más altas del mundo, no de Europa, del mundo. Solo el 13.8% de la población tiene menos de 15 años. Tasa de natalidad 1.2 hijos por mujer, de las más bajas del planeta. ¿Qué significa esto? Que la mayoría de italianos consume medios tradicionales, especialmente televisión. Son personas mayores que crecieron con Berlusconi, que no manejan redes sociales, que votan con miedo al cambio. Es la trampa perfecta. Población vieja, consumiendo medios controlados, periodismo sin dientes, burocracia medieval que ahoga innovación. Italia no tiene anticuerpos para defenderse de la manipulación, como México en los peores años del PRI, pero trasplantado a Europa en el siglo XXI. ¿Por qué Italia son los mexicanos de Europa? Porque vivieron décadas en una burbuja sostenida por devaluaciones, vendiendo barato al mundo mientras su gente vivía de prestado. Porque tuvieron a un magnate de la televisión que concentró tanto poder que gobernó el país como si fuera su empresa privada. Un modelo que hemos visto repetirse en América Latina una y otra vez. Porque terminaron endeudados hasta el cuello mientras potencias extranjeras se reparten sus puertos, sus empresas, sus recursos estratégicos. Porque tienen periodismo débil, población envejecida sin remedio y burocracia diseñada en otra época. La diferencia con LATAM, pero, es demoledora. Italia ya no tiene juventud, ya no tiene futuro demográfico. Es un país viejo mirando al pasado. De ser más ricos que los franceses en el 92, son hoy 18% más pobres que hace 25 años. Es la advertencia perfecta de lo que pasa cuando te quedas atascado vendiendo barato, cuando permites que el poder se concentre de forma obscena, cuando la cultura se vuelve espectáculo sin sustancia. ¿Pueden salir del ojo? Tal vez, pero necesitan cambios, que por ahora no se ven venir. Italia sigue sirviendo pasta, pero ya no cocina su propio futuro. Son otros los que deciden el menú. Déjenme en los comentarios qué les pareció este análisis. Si llegaron hasta aquí, denle like y compartan, porque este contenido lleva trabajo. Un abrazo y nos vemos en el próximo.